El Dios del amor y del perdón esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellos a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que le fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntaron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos socorrido? Y él les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Culminamos hoy un año litúrgico con la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, una imagen simbólica del máximo poder. La figura del Rey es una figura de poder, la figura del Rey del Universo es una figura del máximo poder. Vamos a hablar entonces hoy del poder, cómo se ejerce y cómo nosotros lo transitamos. Allá por el siglo XVI, Maquiavelo escribió un famoso tratado sobre el poder llamado El Príncipe. Una de las afirmaciones de este tratado sobre el poder dice: quien quiera comportarse como un hombre bueno acabará sucumbiendo ante quienes no lo son. Quien quiera comportarse como un hombre bueno acabará sucumbiendo ante quienes no lo son. Si nosotros nos preguntamos, a ver, ¿es cierto esto? Claramente no se trata de una, entre comillas, enseñanza de lo que debería ser el poder, sino una enseñanza aprendida de los hechos, de la historia. El Príncipe es un tratado absolutamente pragmático. Y entonces, mirando a la historia humana, desde la antigüedad hasta aquí, nos damos cuenta de que en gran medida esta afirmación se cumple. Pero los cristianos no necesitamos ver la historia para ver cómo el poder de los poderosos oprime al hombre, a la mujer buenos, honestos. Basta que miremos la imagen que yo tengo aquí arriba y ustedes delante, y la gente que nos sigue desde YouTube es la imagen del Cristo coronado de espinas, crucificado, que ustedes tienen justamente antes de comenzar la misa. Esta imagen, entonces, de un hombre bueno que acabó sucumbiendo
de manos de quienes no lo son. La Iglesia nunca ocultó que el resucitado en quien creemos y es el fundamento de nuestra fe es este hombre bueno llevado puesto por quienes no lo eran. Y entonces cuando hablamos del poder que termina venciendo al hombre bueno, a la mujer buena, estamos hablando del poder corrompido, poder que tiene un único objetivo. El objetivo primario, fundamental del poder, es el poder. El propósito de los que buscan el poder es alcanzarlo y mantenerlo. Por supuesto, como efecto colateral y en aras de conseguir y conservar el poder, quienes lo ejercen también se ocupan del bienestar de sus pueblos y las naciones muchas veces van desarrollándose a partir de esta actividad y crecen y se desarrollan. Claramente no sería nuestro caso y tampoco el caso de muchas otras naciones. Pero lo cierto es que quien busca el poder lo busca obtener y conservar. Y el poder en todas sus formas, desde las monarquías parlamentarias europeas, las dictaduras asiáticas, africanas y caribeñas, las democracias populistas europeas, norteamericanas, sudamericanas, obviamente incluyéndonos a nosotros, las distintas variaciones del poder son una búsqueda incesante del poder. Y como todos los que buscan quieren obtenerlo, litigan entre sí. Las víctimas de esa pelea interna, esa lucha interna de poderes, finalmente son los ciudadanos. Y el retraso del crecimiento de las naciones no se debe solo ni tanto a la inaptitud para gobernar, sino a la obsesión por obtener el poder. Todo esto genera en nosotros una tensión en el hombre bueno, en la mujer buena, que pretende serlo, y termina abatido por aquellos que no lo son. Y esa tensión se debe al hecho de que el hombre y la mujer bueno, el que está guiado por valores éticos, sufre esta tiranía del poder. Esta lucha del poder entonces no es gratis para el ciudadano de a pie. De hecho, este tratado, el Príncipe, es como la inauguración de una filosofía política nueva, totalmente pragmática, superando, en el sentido de contradiciendo y superando a la filosofía ética de los valores abstractos de la escolástica europea medieval, que proponía precisamente que el gobernante debía estar regido por altos valores. Bueno, Maquiavelo formula este tratado en términos no éticos, sino pragmáticos. La formulación más clara de esto que estoy diciendo es el famoso principio, que también está en el Príncipe, que el fin justifica los medios. Y entonces, si ya no se pretende gobernar desde los valores éticos, sino gobernar para conservar el máximo poder, la tensión con los ciudadanos de a pie es muy fuerte. ¿Por qué digo esto? Porque el que pretenda vivir honestamente no le va a ser nada fácil hacerlo gobernado por personas que no están a favor de este mismo propósito. Y de hecho esto es lo que le pasa, pienso en algún, sobre todo en este tiempo de cuarentena y pandemia durante todo el año, en un comerciante honesto que paga todos sus impuestos, que tiene a sus empleados en blanco y que se funde, que no puede llevar adelante su emprendimiento, porque el poder necesita dar de comer al poder con impuestos. Y en escala más chica, alguien que está en un barrio humilde y que todos los días se levanta cuando todavía es de noche para ir a trabajar y es asaltado o asaltada en la parada del colectivo que espera largos minutos por los delincuentes o los motoqueros del barrio. Y así podríamos multiplicar, ejemplos donde buenos.
Y entonces, ¿qué significa para nosotros celebrar la figura de Cristo Rey? ¿Dónde está el poder de este Rey? ¿Cómo Él lo ejerció y lo vivió? Y entonces vienen a nosotros textos como todos los de hoy, que pertenecen a los profetas, la literatura apocalíptica, donde el profeta Ezequiel describe un futuro lejano, incierto, donde Dios vendrá Él mismo en persona a gobernar a su pueblo y a emitir un juicio castigador contra los gobernantes corruptos del tiempo del profeta Ezequiel, dirigentes corrompidos. Podríamos encontrar otros profetas de la literatura apocalíptica del Antiguo Testamento, el profeta Daniel, que describe el final de la historia con una visión nocturna que tiene Daniel, un anciano, cabello blanco largo, la figura de Dios, sentado en un trono, un hijo de hombre que viene del cielo y viene precisamente a juzgar a los que se han corrompido y a entregarle el reino, la soberanía a este anciano que es Dios. Una figura misteriosa y celestial, el Hijo del Hombre. Lo hace en esa visión ante 4 super reinos muy poderosos, los reinos más poderosos de los caldeos, de los asirios en ese momento, del otro lado de la historia. La parábola que nos regala hoy Mateo va en esa misma dirección, donde hay un pastor que va a venir al final de la historia a separar a los cabritos de las ovejas, la figura del pastor del profeta Ezequiel de hoy, donde Dios pastoreará a las ovejas, sanando las heridas, alimentando a las hambrientas, cuidando a las que están enfermas. Bueno, este pastor se convierte, en la narración de la parábola, en un rey poderoso, que va a poner a su derecha a aquellas personas que hicieron el bien, a su izquierda a aquellos que hicieron el mal, las que hicieron el bien con un destino de vida, las que hicieron el mal con un destino de condenación. Es un juicio trascendente, será al final de la historia. El poder de Cristo crucificado se revela, se ejerce en la cruz, pero se revela como tal en la resurrección, del otro lado de la historia. Y entonces nosotros tenemos una figura muy enigmática, pero para decirlo en términos no esotéricos sino cristianos, tenemos una figura misteriosa, el misterio de Cristo crucificado, que no pretendió otro poder que el único que Dios ejerce en la historia, que es el poder del amor, el del hombre bueno. Y entonces Cristo morirá por quienes no lo son, pero como hombre bueno que sí lo es, amando hasta el fin. Y la victoria de esta lucha entre lo bueno y lo malo se manifiesta, digo, en un sentido trascendente y espiritual. Y entonces nosotros que vivimos no del otro lado de la resurrección, sino en este lado, vamos a transitar la vida de un modo semejante, digamos, al del hombre bueno Cristo, al del hombre bueno Jesús, con esa tensión de estar viviendo siempre tironeados por ejercicios del poder que nos oprimen, que nos incomodan, que nos lastiman, que nos escandalizan, y no me refiero solo al poder político, económico, a cualquier forma de poder, aún al eclesiástico, porque la iglesia es un símbolo de poder que de hecho lo ejerce. Quienes quieren leer hoy el Diario de la Nación encontrarán una nota de Elisabetta Piqué, la corresponsal en el Vaticano, donde habla precisamente de un hombre muy poderoso corrompido, un delincuente, de muy joven, devenido cardenal en Estados Unidos, en Washington, porque McCormick, de él se trata, tenía las llavecitas para abrir todas las puertas para llegar a ser cardenal, las más altas puertas del poder. Y esta carrera eclesiástica lo llevó a ese lugar. Cuando se jubila y emerita, se descubre toda su corrupción de toda su vida, y el Papa Francisco lo primero que hace, enterándose de eso, es exonerarlo del sacerdocio. Ya no solamente no sos cardenal, no sos sacerdote. Segundo, investiguen cómo este hombre hizo para recorrer todos los estadios de la carrera eclesiástica y llegar a cardenal.
y hizo un informe que está disponible en internet de no sé cuántas cientos de páginas mostrando cómo este hombre, en un sistema que protege el poder, sistema vaticano, logró ser cardenal siendo un corrupto. Esto genera enorme escándalo en los católicos, en los cristianos y en cualquier hombre o mujer de buena voluntad, además de toda la gama de abusos de poder que eclesiásticos han ejercido. Y entonces, esto que lastima al hombre y a la mujer buenos, provoca un efecto, no ya solo el escándalo, sino el cansancio. Me alejo de la iglesia, me desentiendo de ser un empresario honesto, un comerciante honesto, o de ser un hombre que cumple con sus obligaciones cívicas. Ya estoy cansado. San Pablo les escribía a los cristianos de Galacia: no se cansen de hacer el bien. Porque el cristiano está intentando perseverar en hacer el bien siempre en escenarios donde los que detentan el poder no están trabajando en la misma dirección. Y por eso entonces la figura de Cristo, el hombre bueno, que no pierde frente al poder, sino que gana, pero en un sentido espiritual, porque no hay peor derrota que la corrupción espiritual y no hay mayor logro que la fidelidad espiritual. Jesús muere, llevado puesto por el poder temporal, pero muere como un hombre digno. Y entre perder el poder y perder la dignidad, muchos eligen perder la dignidad. Y nosotros estamos muchas veces en situaciones donde tenemos que elegir. Si voy a perder algo de poder en cualquier ámbito, perdiendo mi dignidad, o si voy a sostener mi dignidad, no corrompiéndome espiritualmente, aunque pierda beneficios prácticos. Por eso entonces, para que nosotros podamos perseverar en el bien, insisto, muchas veces tensionados por los que obran el mal, necesitamos que el que venció el poder del mal con su fidelidad amorosa desde la cruz, como resucitado, como hombre celeste, celestial, como hombre espiritual, poderoso espiritualmente, reine en nuestra vida. ¿Cómo puede reinar espiritualmente Jesús en nosotros? De la única manera, por el amor. Y entonces hoy estamos celebrando la fiesta no de un fracasado, tampoco de un exitoso, sino de un hombre bueno que murió con dignidad y fue exaltado con máximo poder espiritual para reinar espiritualmente por el amor en nuestra vida. Y solamente si esto acontece, si realmente Jesús reina por el amor en nuestra vida, eso nos dará ánimo, fortaleza, fidelidad para no caer tan seguido en tentaciones de obrar el mal. Porque ganas muchas veces no nos faltan. Y únicamente esa tentación si Cristo celebra su victoria, la victoria de su amor en nosotros. Bueno, hoy es la fiesta de este hombre que ejerce la soberanía del amor sobre la historia humana. Se va a manifestar esto al final de los tiempos. Pero en este tiempo celebramos su victoria en nuestro corazón, dejándonos gobernar por Él y por su amor, para que a nosotros, a nuestra vez, esa victoria de Cristo se manifieste en obras buenas, como las que describe la parábola de Mateo del día de hoy. Dar de comer al hambriento, beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a enfermos y así. Que el Señor venza en nosotros y que en nosotros no venza el cansancio y el desánimo, sino que su victoria sea nuestra, perseverando fielmente en el amor.